En la cultura popular, en la ufología y en la xenobiología, se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de cualquier sitio ajeno a la Tierra. La mayor parte de las personas solo tiene en cuenta esta definición al referirse a los seres provenientes de lugares más allá de lo que conocemos. Se sabe que gran parte de estos sucesos, algunos son pura burla, otros son falsos, y algunos nos dejan con la incógnita. La pregunta que nos hacemos siempre sobre esto es: ¿estamos solos en el universo? ¿Somos la única especie? Bueno, ya esto sonaría a una paranoia. Así que dejemos este tema archivado para cerrar esta temporada. Así que sin más nada que decir, Edrit TV les invita a tomar sus asientos que vamos a comenzar. Kishtin. Conocido como uno de los desastres no muy conocidos, pero devastadores en su momento a tal modo de que el accidente de Chernobyl se queda pequeño ante este accidente. Tuvo lugar el 29 de septiembre de 1957 en Mayak, un sitio de producción de plutonio para armas nucleares y combustible nuclear para plantas de reprocesamiento en la Unión Soviética. Tuvo una magnitud de nivel 6 en la escala internacional de accidentes nucleares, 2 convirtiéndolo en el tercer accidente nuclear más peligroso jamás registrado, detrás del desastre nuclear de Fukushima Daiichi y el accidente de Chernobyl, ambos de nivel 7 según la escala internacional. El accidente ocurrió en el pueblo de Osiorsk, en el óblast de Chelyabinsk, una ciudad cerrada construida alrededor de la planta de Mayak 3 dado que Osiorsk y Mayak, también conocida como Chelyabinsk 40 y Chelyabinsk 65, no se encontraban en los mapas, el desastre recibió el nombre de Kishtim, el pueblo más cercano. Las lagunas en el conocimiento sobre física nuclear de los científicos soviéticos hicieron que se tomasen decisiones poco prudentes sobre seguridad. Las preocupaciones medioambientales no fueron tomadas en serio durante los primeros pasos del proceso de desarrollo. Los 6 reactores nucleares estaban en el lago Kyzyltash y utilizaron un sistema de enfriamiento de los reactores en ciclo abierto, descargando agua contaminada directamente de vuelta al lago. En un principio la planta de Mayak estuvo vertiendo desechos radiactivos de alto nivel a un río cercano, el cual llevaba estos desechos al río Obi, y de allí hasta el océano Ártico. Posteriormente, el lago Karachay fue utilizado para almacenamiento al aire libre, marcando a esto como uno de los errores más atroces hechos en la Unión Soviética, dejando como víctima al menos 22 poblaciones, consumidas por la contaminación del agua. Se sabe que días antes de los destrozos de la Unión Soviética, un día en la década de 1990, una mujer encontró una extraña criatura en el bosque, y 20 años después de su muerte y la del humanoide, la gente todavía discute qué era realmente. En el verano de 1996, la pequeña ciudad de Kishtim, Rusia, 1764 kilómetros al este de Moscú, en la región de los Urales, fue testigo de una escena extraña. Una mujer jubilada, Tamara Prospirina, caminaba por la calle con algo cubierto con una manta y le estaba hablando. Ella decía: la mujer alimentaba al extraño bebé con requesón y leche condensada. Se veía triste, sentí dolor al mirarlo, recordó la nuera. Los relatos de los lugareños difieren. Por ejemplo, algunos dijeron que el enano era peludo y tenía ojos azules. Otros dicen que el humanoide no tenía pelo. Lo único en lo que estas personas están de acuerdo es en que Aliosenka parecía un verdadero extraterrestre. Pero podría tener una explicación más lógica. Pero ocurrió el desastre. En 1957, Kishtim enfrentó el primer desastre nuclear más destructivo en la historia soviética. El plutonio explotó en Mayak, una central nuclear secreta cercana, arrojando por los aires la tapa de hormigón de 160 toneladas. Es el tercer accidente nuclear más grave de la historia, detrás de Fukushima en 2011 y Chernobyl en 1986. La región y la atmósfera quedaron gravemente contaminadas. A veces los pescadores capturan peces sin ojos ni aletas. Entonces, la teoría de que Aliosenka era un mutante humano o un animal deformado por la radiación también fue una explicación popular.
Un día, sucedió lo inevitable, Aliosenka se enfermó gravemente. Los vecinos llamaron al hospital y los médicos se lo llevaron. La extraña criatura de Kishtin murió más tarde. Dicen que Prosvirina fue la única que lloró por él. De hecho, un lugareño robó el cuerpo e hizo una especie de momia. La lavó con alcohol y la secó, para luego guardarla como trofeo. Posiblemente te estés preguntando si algo de eso es realmente cierto, y sí, esto es real. Vladimir Vendlin, un policía local, fue la primera persona que trató de dar sentido a esta historia. Confiscó el cuerpo de Aliosenka al ladrón y comenzó su propia investigación. Vendlin no pudo confirmar ni refutar sus orígenes extraterrestres. Un patólogo local dijo que no era humano, mientras que un ginecólogo afirmó que solo era un niño con terribles deformaciones. Entonces Vendlin cometió un error. Entregó el cuerpo de la criatura a los ufólogos, quienes se lo llevaron y nunca lo devolvieron. Después, el rastro se perdió por completo, con periodistas buscándolo durante más de 20 años. El cuerpo aún no ha sido encontrado, y es poco probable que lo sea. Su madre, la jubilada Prosvirina, murió en 1999, atropellada por un camión en la oscuridad de la noche. Según los lugareños, había estado bailando en una carretera. Aún así, los científicos, los periodistas e incluso los psíquicos discuten sobre quién, o qué, era, ofreciendo versiones muy extrañas. Desde un extraterrestre hasta un enano antiguo. Sin embargo, los expertos serios siguen siendo escépticos. Algo parecido a Aliosenka, una momia humanoide encontrada en Atacama, Chile, tiene la misma apariencia, pero se demostró en 2018 que se trata de un humano cuyo fenotipo fue causado por raras mutaciones genéticas, algunas previamente desconocidas. Lo más probable es que el enano de Kishtim tampoco fuera un extraterrestre. En Kishtim, sin embargo, todos todavía lo recuerdan como Aliosenka, el alien de Kishtim. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Sé que he estado inactivo, y créanme, tengo una razón para toda mi desaparición, y es porque conseguí trabajo y logré comprarme una computadora nueva. Porque sinceramente ya mi otra computadora sufrió daños debido a múltiples apagones que hubieron por la zona de donde vivo. Por motivos del nuevo trabajo tendré que cambiar el horario de los sábados para vídeos, y dejarlos ahora para los martes. Lo sé, suena molesto, pero tengo mis razones. Ya que mi horario del trabajo es de lunes a lunes, literal tengo solo descanso los martes, pero bueno, me ayudaría mucho si me apoyaran con un like, dislike, suscribirse o desuscribirse o denunciar. Eso queda a su decisión. Edrit TV, se despide, hasta pronto, panas.